años de cambio, pero que ha sido de bendición para la iglesia. Dios es el que lleva la obra adelante. Amén. Como decía nuestra hermana Diana, nosotros nos conocemos desde ya varios años, hace más de 10 años. Ella llegó a la iglesia, se convirtió en la iglesia y establecimos una amistad entre varios jóvenes y ella prácticamente era como una más de la casa. Amén. Ella tenía esa manera de ser que ustedes pues ya la han de pronto conocido, siempre ha sido así ella, y eso le ha facilitado para quizás tener relación, y nosotros compartimos bastantes años con ella, prácticamente hasta que ella se casó con nuestro hermano Alexander. Amén. Establecimos una amistad, convenciones, campamentos, actividades juveniles, y trabajamos también juntas en el liderazgo de jóvenes. Entonces ha sido algo de varios años. Amén. También nuestro hermano Alexander llegó y duró un tiempito y pues se vinieron para acá. Es muy bonita la iglesia, entonces no se desanimen, que siempre que sus pastores los motiven a trabajar, hermano, créame que con el tiempo, si ustedes no lo van a ver, quizás sus hijos u otras personas van a ver cómo Dios ha ido avanzando en la obra. Amén. Pero es bonito trabajar y ver cómo con los años se ve el crecimiento y cómo Dios da el respaldo a la obra. Amén. Estar aquí es una responsabilidad, es un compromiso, pero sabemos que todo lo hacemos para el Señor. Amén. Entonces yo les invito a que se coloquen en pie. Vamos a estar en esta hora dándole inicio a esta. Vamos a leer unos versículos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer de manera alternada esos 3 primeros versículos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No tengo amor, de nada me sirve. Amén. Vamos a estar presentando nuestras vidas, diciéndole al Señor que hemos venido a que nos hable. Amén. Ya le hemos alabado, le hemos adorado, pero también sabemos que venimos para que Él hable a nuestros corazones. Amén. Vamos a presentar. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas. Te pido que tú tomes mi vida, que tú me ayudes, que tu gracia, tu respaldo, Señor, todo Dios mío esté, Señor, a mi favor. Toma el control de los aires, toma el control del ambiente, Señor. Dios mío, danos libertad en esta noche, Señor. Ahí donde se definen, quizás más adelante vemos acerca de lo que es el amor. Normalmente esta porción es muy utilizada en el ámbito matrimonial o para parejas. Amén. Pero en esta hora vamos a darle un enfoque un poco diferente, y el título o el tema de lo que he traído en esta noche es Cuando hay amor. Amén. Entonces, primero quiero decir qué es amor. La definición de amor es un sentido. Amén. Como les hablaba, esta porción es muy común hablarla o hemos escuchado cuando se habla de que el amor es sufrido, el amor es benigno. Ahí dice que el amor no tiene envidia, no es jactancioso, el amor nunca deja de ser. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Incluso la palabra amor es una palabra que no es desconocida para escucha. Amén. Y que va con el tiempo, pues uno la va escuchando y se va relacionando. Incluso hay personas que de pronto se conocen, el hombre con la mujer, entablan una amistad y con el tiempo se va transformando y va habiendo un sentimiento que con el pasar de los días hay un compromiso, es porque hay un amor, hay algo ahí. Amén. En la porción que leímos, en los versículos 1, 2 y 3, nos da unas palabras y nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que el todo, hermanos, no es nosotros. Es importante, y quiero aclarar que el ser lleno del Espíritu Santo es una de las cosas que los cristianos debemos experimentar. Quizás, no sé de aquí quienes sean bautizados con el Espíritu Santo, y los que no sé quiénes son, pero lo que sí quiero decirles es que el ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas es una experiencia maravillosa. Los que la hemos vivido sabemos lo que se siente y se experimenta al ser lleno del Espíritu Santo. Pero, y es importante, y los invito en este momento una vez a que, si no han sido bautizados con el Espíritu Santo, ustedes puedan tener la inquietud de empezarle a hablar también al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo,
Aquí no hay batería, Dios quiera pronto les regalen una batería. En el instrumento de la batería hay unos platillos. Si el baterista toca solo el platillo, eso es ruido. Tiene que ir acompañado de más instrumentos o de lo que compone la batería para que se escuche nada. Es como una cosa sin la otra delante de Dios. Amén. Lo mismo dice el versículo 2. El versículo dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede ser lleno y no tengo amor, nada me sirve. Es decir, usted podrá decir: Señor, yo estoy, mejor dicho, yo soy generoso, lo que tengo, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, colaboro en la obra, le doy quizás al necesitado, lo comparto con el que necesito, de pronto yo decir regalo lo que tengo. Saben que uno debe enfocarse en un tema misionero. Y yo decía: Dios mío, ¿qué predico? ¿Qué predico? ¿Qué necesidad hay? Y aunque en varios días se me venía a la mente, yo decía: para predicar, ¿qué se necesita? Yo decía: para hablarle a alguien, ¿qué se necesita? Yo decía: una de las cosas que se necesita para yo poder hablar de su palabra. Incluso cuando escogió a los discípulos y los vio que estaban extendiendo sus redes, en Mateo capítulo 4, versículo 19 al 22, allí se encontraban los discípulos haciendo su labor de pescadores, porque esa era la labor de ellos. Cuando Jesús se les apareció, les dijo: os haré pescadores de hombres. Amén. Luego, cuando habló de la gran comisión en Mateo 10, 28 al 19 y el 20, y lo mismo cuando nos dejó dicho: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Amén. Eso lo vemos en San Marcos capítulo 16 versículo 5. Es decir, Jesús vino, cumplió un ministerio, pero Él también nos dio a entender que nos dejaba un ministerio a nosotros. Amén. El hecho de que tengan sus pastores y que tengamos nuestros pastores, en el caso mío, no significa que nosotros como cristianos no tengamos un ministerio, que es hablar a otro de Cristo, que es predicar a otros de Cristo. No necesariamente es quizás el pastor, no es necesariamente el misionero, no es necesariamente que usted diga: no, es que para poder hablar a otro, nosotros también debemos llegarles a otras personas. Amén. Para cumplir la gran comisión. Yo en esta noche quiero hablar de 3 personajes de la Biblia que vemos, en uno de ellos no hubo ese amor por predicar, en 2 sí, y quiero empezar con el que no, con el que le costó predicar el evangelio, con el que le costó ir quizás y ser obediente a lo que Dios le estaba llamando. Y nosotros desde niños escuchamos este personaje, incluso mi hijo le gusta mucho ver todo lo que tiene que ver con él, y es Jonás. Amén. ¿Cuántos han escuchado de Jonás? Amén. Cuando yo le pongo los videos a él y yo me pongo a analizar, estando en la prédica, yo dije: uno de los personajes para poder hablar de que le costó predicar o que le costó obedecer, que no había ese amor por las almas, fue Jonás. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Jonás en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Amén. Vemos que este es un joven, un hombre, que Dios le hizo un llamado. Jonás fue llamado a que fuera a predicarle a un pueblo que necesitaba escuchar de Dios. Un pueblo que estaba a punto de ser destruido. ¿Por qué? Porque había mucha maldad. Amén. Dios, al igual que cuando sucedió con Sodoma y Gomorra, que también la maldad subió a Dios, y Dios decidió acabar con Sodoma y Gomorra y tuvo misericordia. No vemos esa intención de obedecer a Dios, no vemos ese deseo de obedecer a Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a mirar los ninivitas, o nos ponemos a leer los ninivitas, quién era, fue un pueblo bastante duro, un pueblo que fue malo, un pueblo que quizás hizo muchas cosas que no estaban, dice que eran conocidos porque eran violentos, eran crueles. También hablamos de tener amor en nuestro corazón, y Dios nos permite a nosotros llegar a los pies de Cristo y empezar a sentir o a pedirle a Dios que nos dé amor.
Debemos tener un amor general, un amor que no sea selectivo. Es decir, en nuestro corazón, cuando nosotros digamos, Señor, si en esta noche quizás nos falta amor, nos falta ese amor por las almas, esa carga por las almas, diría Él, pero no merecen ser salvos. Pero quizás nosotros lo que debemos pensar, ¿quién los creó a ellos? ¿Jonás? No, Dios. El que crea es el que sabe lo que le cuesta lo que está creando, amén. El que hace el trabajo, yo creo que los que trabajan aquí y tienen de pronto algún tipo de arte y tienen alguna herramienta o algo hacen y saben lo que le costó llegar al punto. El que hizo este atril tuvo un tiempo para hacerlo y le da valor a su trabajo. Lo mismo pasa Dios con nosotros, amén. Y Dios mandó a Jonás a que fuera a predicar a Nínive. No le importó a Dios, porque es que Dios es soberano y Dios hace como quiere, y Dios es misericordioso. Así como tuvo misericordia de nosotros, puede tener también misericordia de alguien de afuera, amén. Y a veces, por eso yo les decía, nuestro corazón no debe ser selectivo a la hora de amar. Es decir, yo le predico a este porque este sí se merece la salvación, pero a este no, porque este ha sido más malo que este. Eso no es amor. Porque para Dios las dos almas son igual de importantes. Porque para Dios todos somos iguales. Independientemente quiénes seamos o qué hayamos hecho, para Dios no hay esa distinción que hacemos nosotros. Ese fue el pecado, el error que quizás tuvo Jonás. No lo juzgo porque somos humanos y nosotros los humanos a veces nos falta eso, amén. En ese caso Jonás obedeció, pero obedeció a trancas y a mochas. Sabemos que para poder llegar, o los que han escuchado la historia, Jonás, para que llegara a predicar a Nínive, le tocó pasar por una tormenta, luego se lo comió un pez, y Dios en su infinita misericordia no permitió que muriera, sino que mandó a que el pez lo vomitase. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería también darle una lección a Jonás. Amén. Y nosotros podemos decir, bueno, pero él predicó sin amor. Sí, podríamos decir eso. Pero Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. Y Dios quería darle una lección a Jonás, pero también que eso quizás quedara establecido en su palabra para darnos a entender a nosotros que nosotros también debemos obedecerle, amén. Que nosotros también debemos tener esa compasión por el prójimo, que independientemente quizás de que ese pueblo haya sido malo, al igual que de pronto usted tenga un amigo, un vecino, un compañero, alguien que esté necesitado de Cristo y así sea malo, usted diga, no le hablo porque no, sencillamente no se merece. No, delante de Dios esa excusa no vale. Sencillamente nosotros lo que debemos pedirle a Dios es que nos dé amor por las almas, amén. Que nos dé a nosotros esa carga por las almas, porque cuando hay amor hay carga, hay ese deseo de hablar, amén. No es fácil predicar a otros de Cristo. Personalmente a mí no me es fácil, no tengo esa facilidad. Pero yo sí le pido a Dios que me ayude a amar las almas, que me ponga carga o en la necesidad de poderles hablar de una u otra manera, amén. Que es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, amén. El segundo personaje que yo en esta noche dije que les iba a hablar de tres. Uno que no había sentido como ese deseo ferviente de ir a predicar, sino que le tocó de a poco, que fue Jonás. Y hay otro, el segundo, dos que sí, pero voy con el segundo, y es Esteban. ¿Han escuchado de Esteban? Esteban es mencionado en el Nuevo Testamento, amén. Esteban se encuentra podemos ver la vida de la historia de él en Hechos, amén. ¿Quién fue Esteban? ¿Quién era? Se preguntarán ustedes. Él fue un escogido como parte de los diáconos. Para haber sido escogido como parte de diácono, es decir, como un liderazgo, era porque en él, allí en el capítulo 6, donde dice de Hechos, donde habla de la elección de los 7 diáconos, dice que era un hombre de testimonio, de sabiduría, amén. En el versículo 3 dice, en el versículo 5 dice que era lleno del Espíritu Santo y aparte de eso tenía fe. Ese era Esteban, amén. Él fue llamado, gloria al Señor. En los versículos 8 al 10 habla de que ahí habla como título de arresto de Esteban, pero en los versículos que les mencioné dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos
y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba. Era una persona que tenía autoridad, responsabilidades y privilegios dentro de la iglesia, y pensamos que eso es una manera de servir, es una manera de ser útiles y ser uno de ayuda para los pastores. Y como miembro de otra iglesia, yo les digo, hermano, a los que quizás todavía no han servido en algo, a los pastores, yo les insto, les motivo a que ustedes sientan esa necesidad de ser útiles en la iglesia. Que aprovecho para, no porque ellos en la iglesia tuvimos una semana de trabajo en una campaña que tuvimos, y al ser parte de ello, a veces uno se cansa, humanamente uno se carga, y uno termina agotado físicamente uno termina agotado, pero es algo contradictorio porque espiritualmente, o el espíritu, no sé, se siente confortado, se siente alegre, se siente satisfactorio, y eso pasa en las actividades en general. Y yo les digo a ustedes, hablando un poco de lo que, tocando con Esteban, es bonito a que ustedes como iglesia sientan la necesidad también de poder ustedes decir, quiero ser útil en la iglesia. No ser, yo le digo en mis oraciones al Señor, Señor, yo no quiero ser una cristiana solo de banca, porque es que, o de silla, o sea, es decir, yo voy, me lleno, y ¿qué doy? ¿Qué sirvo? Porque es el hecho de ser útiles en las manos de Dios. Amén. Porque yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí, con un propósito Dios nos trajo, con un propósito Dios nos creó. Amén. Y el poder ser útil, aunque no haya una recompensa económica, aunque no haya una, quizás usted diga, no, hermano, la mejor recompensa viene de Dios. Amén. La mejor paga viene de Dios. Ustedes no se preocupen, y si no la reciben ustedes, la recibirán sus hijos, si no la reciben sus hijos, sus nietos, pero Dios no se queda con nada. Amén. Dios todo lo recompensa. Amén. Y lo recompensa el doble o el triple. Pero Dios no paga mal. Amén. Y Dios paga. Eso sí, téngalo por seguro. Y retomando a Esteban fue un muchacho que fue diácono en la iglesia y fue útil, se dejó usar, no se limitó a que él solamente se llenó, porque dice que para poder haber sido escogido tenía unas cualidades muy bonitas. Amén. Entonces no significa que yo me lleno, yo me sacio, me lleno de la presencia de Dios para mí solamente. Yo me busco de Dios, Dios me da experiencia, pero también para ser de bendición a otros. Amén. Para que nuestra vida sea de bendición a otros. Porque póngase a pensar, hermano, en esta hora, si alguien no se hubiera dejado usar por Dios para que le hablasen a usted o a sus papás, en el caso mío a mis abuelos, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Qué hubiera sido de su vida? Si aún estando en el evangelio, y cuando llegan momentos adversos, y yo también le digo eso a Dios, yo digo, Señor, si aún conociéndote a ti llegan momentos difíciles y uno se siente que está atribulado, usted imagínese uno sin Dios. En un momento usted difícil, en un momento adverso, que aún conociendo a Dios como le conocemos, y a veces sentimos que no podemos, y sabemos que Dios está ahí con nosotros, ¿cómo fuera su vida si no le hubiera conocido de Dios? Muchos de nosotros no estuviéramos aquí, ni incluso vivos. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de llegar a nuestra vida y retomar, pero usó a alguien. Amén. Hubo alguien que tuvo ese amor, esa carga por venir y predicarnos a nosotros. Lo que nosotros en esta noche también debemos salir con este sentir. Amén. Y Esteban, ¿qué fue Esteban? ¿O por qué menciona a Esteban? Porque según la historia, Esteban fue el primer mártir. Amén. Fue el primer mártir. Fue la persona que, es decir, murió por causa del evangelio. Amén. Entonces yo digo, qué bonito que alguien haya hecho tanto por amor a las almas. Pero ¿por qué quizás digo esto? Él en el versículo 7, a él lo agarran, lo llevan, y él está contendiendo con alguien hablándole del evangelio, y la gente lo que hace es dar a entender que él está hablando de Moisés en los versículos del 11 en adelante, para abreviar. Lo que quiere decir ahí es que las personas trataron de levantar falso testimonio en contra de él para arrestarlo. Amén. Y
y hacer creer que él estaba mal, o sea, que él era blasfemando, cuando no era así. Él estaba hablando del evangelio. Cuando él está a punto de ser apedreado, en el capítulo 7, que son bastantes versículos, él, antes de llegar a eso, si ustedes se pueden tomar la tarea de leer esta porción, él no le importó quizás las consecuencias. De pronto él en su interior sabía lo que iba a venir, o de pronto no. No sé cómo viviría Esteban en este momento. Tuvo que haber sido bastante tensionante para él esa presión. Pero ¿sabe algo, hermano? A él no le importó. Él empezó a hablarles de Dios desde el principio. Él empezó a hablarles a él desde Abraham. Es decir, él se armó de valor. Él tuvo autoridad y dijo: esta es mi oportunidad. Sea que, no sé qué diría Esteban, pienso yo, tengo que aprovechar esta oportunidad. Es decir, voy a empezarles a hablar desde el principio hasta donde vamos, para ver o para dar a conocer quién es, a dónde o qué es lo que él hablaba. Él les habla de Abraham, él les habla luego de los egipcios cuando Moisés, él les habla, es decir, es como si agarrara del Génesis a los Hechos, más algo así, ¿sí? Como si empezara a hablarle en esta noche a ustedes desde el principio cuando se le apareció Dios a Abraham hacia adelante. Eso fue lo que hizo Esteban en ese momento de angustia. Es decir, Esteban no se rindió, Esteban no huyó, Esteban no se negó, Esteban no se rindió ante la situación que estaba pasando. ¿Qué podemos aprender nosotros de Esteban? De esto que les he dicho. Él terminó su vida porque lo apedrearon. En el versículo, gloria a Dios, en el versículo 59 del capítulo 7 de los Hechos dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el versículo 60 nos dice, al final, y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, murió. ¿Murió por qué? Por estar hablando del evangelio. Porque en el versículo 54, cuando él empezó a hablar con autoridad, porque el Espíritu Santo lo respaldaba, dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Es decir, la autoridad que tenía Esteban para hablar del evangelio hacía que las personas no querían recibir el evangelio. O sea, se enfurecían porque escuchaban la palabra de Dios. Y esto quiere decir que Dios lo estaba respaldando, y cuando Dios usa a una persona, cuando el Espíritu Santo usa a una persona, el enemigo no se puede resistir. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como conocedores y haber llegado al evangelio, y como ya les dije, ser llenos de su presencia y experimentar encuentros con él, el ser llenos del Espíritu Santo nos hace tener nosotros autoridad y respaldo para hablar a otros. Nos lleva a nosotros a tener esa gracia de poder, ese respaldo de parte de Dios, de poder hablarle a otros de Cristo, de lo que nosotros hemos vivido, del evangelio, de lo que es la salvación. Amén. No quedarnos nosotros solamente con la salvación, sino hablarle a otros, hacerlo desde el amor. Esteban, hermanos, esa situación no es fácil. Yo creo que si a usted lo pongo a usted, le digo: hermano, haga de cuenta que usted está predicando y lo van a matar, o se le vino toda la gente, todos sus vecinos encima con piedras. Yo creo que nosotros, si no estamos firmes ni anclados, si no hay un amor, yo creo que más de uno suelta y sale corriendo, porque es nuestra humanidad. Pero este hombre fue un hombre valiente, un hombre que no le importó y siguió. Yo les decía, ¿qué aprendemos de él? Que se debe obedecer a Dios, y donde todos hemos sido llamados a ser sus discípulos. Amén. Es nuestro deber también hablar a otros de la salvación con amor y con carga. Amén. Es nuestro deber poder predicar a otros del evangelio. Amén. Es poder nosotros hablarle a otros. Uno habla también a través del testimonio. Uno habla a través de lo que uno refleja hacia los demás. Amén. Hacia el testimonio que uno dé hacia los demás. También dice, otra cosa que podemos aprender de él es a predicar. Es una responsabilidad, es un privilegio, es una responsabilidad. Y yo hablé con la hermana Diana y dije: hermana Diana, yo mañana no creo que pueda, me siento bastante cargada. Le dije, mientras yo ponía ese punto, yo me acordaba, me decía: ay Dios mío, a veces Dios le predica primero a uno, definitivamente.
Porque en medio de esas circunstancias difíciles que uno vive o que uno enfrenta, hermano, no importa, uno debe también salir adelante. Esteban estaba presentando una situación adversa, una situación difícil, que era que su vida estaba en riesgo, pero él importaba más, él era ese deseo de que otros conocieran de Cristo. Era ese deseo de que otros experimentaran y conocieran lo que él ya había vivido y había conocido. Es decir, en su corazón había una carga, un amor porque otro pudiera llegar a los pies de Cristo. Amén. Y lo tercero, a perdonar aún viendo quienes lo estaban lastimando. No es fácil perdonar. Yo creo que los que hemos quizás experimentado situaciones difíciles, nosotros sabemos que cuando nos lastiman no es fácil perdonar, y es algo que lo debemos trabajar también en nuestro corazón, el aprender a perdonar. Y Esteban, aún viendo que lo encerraron y que lo iban a matar, él lo que dijo en su oración fue: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él no le dijo: Señor, quémalos, Señor, mátalos, Señor. En su humanidad él no dijo: Señor, que ustedes lo que me están haciendo, que paguen lo mismo que están haciendo ellos conmigo, porque es que no es justo. Y si lo vamos a ver desde nuestra humanidad, no era justo lo que estaba viviendo Esteban. No era justo lo que él estaba experimentando en ese momento. Sabemos que no es justo, pero a veces lo que no es justo que esté pasando es porque hay algo que Dios quiere enseñar en oraciones. Porque si se hubiera llenado de rabia y no hubiera habido un verdadero amor, él hubiera deseado lo peor para ellos. Y si lo vemos, ya se lo dije, se lo merecían, porque ellos estaban atacándolo por predicar el evangelio. Amén. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de Esteban? Que fue un hombre que, a pesar de lo que estaba viviendo, o usted ha sentido la necesidad, hermano, de sentir amor o carga por las almas. Porque nosotros como iglesia nos enfocamos en crecer, en avanzar, en saber, pero ¿estamos haciendo algo para que las almas lleguen? Porque si nosotros estamos pidiéndole a Dios que solamente vengan las almas y nosotros no hacemos nada, es muy difícil. Amén. Pero nosotros, que es muy importante, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él fue el ejemplo más claro de amor para con la humanidad. Amén. Él fue el que vino y nos mostró el verdadero amor. Amén. Y quiero decir que Él, en medio de todo, también dio su vida por nosotros. Amén. Como dice en San Juan 3:16, un capítulo también conocido, versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno como mamá ve que el hijo uno se le enferma de algo, uno se preocupa. Yo digo: Dios mío, ver lo que Dios hizo por amor a nosotros, hermano, es algo inigualable. Amén. El dar, y Jesús, no solo el Padre, sino Jesús decir: yo estoy dispuesto a ir, a dejar lo que yo estoy, en el trono en el que me encuentro, por ir a demostrar mi amor, a darme a conocer, porque Él sabía todos los que Lucas, gloria al Señor, 22:42, gloria al Señor. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, Él dejó el reino y vino a vivir en carne y hueso. Es decir, Él vino a vivir como usted y como yo. Quiere decir que Él vivió experiencias también fuertes como las que hemos vivido nosotros. Y en esta porción que estamos leyendo era cuando ya iba a ser casi entregado para ser crucificado. Sabía lo que le iba a venir, porque Él sabía, pero Él que dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Amén. No se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, no era fácil para Él. No era fácil para lo que él estaba enfrentando, lo que él iba a vivir. Pero él dijo: Padre, ayúdame a salir de esto. Amén. Porque Él era más grande su deseo, porque el evangelio fuera extendido, porque nosotros le conociéramos a Él. Era más grande ese amor de Él que lo que podía estar viviendo en ese momento. Amén. Era mayor eso que Él sentía. Lo mismo también cuando lo vendieron. Estar Él rodeado de su gente de confianza.
y estaba ahí el que lo iba a vender. Está bien que lo venda uno, hermano, que no lo conozca o que no lo siga. Yo digo, es un poquito más pasable. Pero de los que se sentaban con él a la mesa, hermano, que fue Judas Iscariote, él sabía que él lo iba a vender. Él pudo haberle dicho, Judas, váyase, a mí no me interesa que usted esté aquí. Él pudo no haberlo, había que cumplirse la palabra se tenía que cumplir, que el Hijo de Dios muriera, amén, que resucitara, que lo fuera crucificado y resucitara. Pero si lo vamos a ver desde una humanidad, desde la humanidad uno decir, Señor, alguien que me traicione, eso es como que usted tenga a alguien de su familia allegado, que usted ame y lo traicione. Eso no es fácil, amén. No es fácil que alguien cercano a usted, sea un hijo, sea su esposo, sea su esposa, sea alguien de usted que usted sienta que lo traicione. Eso no es fácil. Eso le pasó a Jesús. A Jesús lo traicionó, lo vendió Judas, amén. Pero también lo negaron. Pedro lo negó. Y Pedro, que era como la mano derecha, como que aquí estoy, yo soy el que no lo voy a defraudar, fue el que también lo defraudó, en el sentido de que lo negó, amén. Pero Jesús sabía todo eso y a él no le importó, a él no le importó, a él no le importó decir, me van a negar, me van a vender. Para mí es más grande el amor que yo tengo por lo que vengo a hacer en la cruz del Calvario. Es decir, su amor fue mayor, fue gigante. Yo digo, al nosotros analizar y ponernos a pensar, y a veces cuando nosotros, hermanos, eso nos lleva a nosotros a tener que quebrantarnos de la presencia, delante de la presencia de Dios. Poder decir, Señor, usted ha sido bueno conmigo. Señor, usted ha sido grande para conmigo. Decirles a Jesús, gracias por morir en la cruz del Calvario, porque es que es un sacrificio, hermano, que no lo merecemos. O sea, nosotros Él no merecía morir en la cruz por amor a nosotros. Él no merecía lo que pasó, pero ¿qué lo hizo a él llevar a eso? Ese amor, amén. Amor grande, un amor incalculable, amén. Gloria al Señor. Al igual que Esteban, de Jesús podemos aprender muchísimas cosas. Pero yo quise apuntar 4 cosas. Y la primera es, dejó todo por amor a las almas. Es decir, dejó su reino, dejó de ser quizás el Hijo de Dios, hablándolo en el sentido de que estaba en el reino, y vino a la tierra para vivir carne y hueso todo lo de los seres humanos. Mi pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros desde el amor a dejar cosas por hablarle a otros de Cristo? ¿Por hablarle a otros del Evangelio? ¿Por predicarle a otro que esté necesitando de la salvación? Porque es que es el alma, es la salvación, amén. Es lo que nosotros debemos mirar, no la persona, es el alma de la persona, amén. Otra cosa que podemos aprender es que aún siendo el Cristo, el Hijo de Dios, Él hizo de cuenta que Él no lo era. Es decir, Él se comportó como un ser humano normal, aún teniendo el poder de poder haber hecho muchas cosas, amén. Dijo, no, porque yo voy con un propósito y he venido con un propósito, y es poder morir y resucitar al tercer día. Él sabía cuál era su propósito. Es decir, no se dejó llevar por un momento de quizás de yo tengo que demostrar que yo soy el Cristo. Cuando se presentaron allí, cada vez le decían, demuestra que eres el Hijo de Dios, como la gente retándolo. No, para él internamente, quizás lo que Jesús decía, me falta poco. Es más grande el amor que yo tengo por la humanidad, por los que están ahorita y por los que van a venir, que esto que voy a pasar. Amén. Logró tener esa estabilidad de decir, no me voy a dejar mover, esa humildad de estar manteniéndose ahí, amén. Porque él amaba a las personas, porque Jesús decía, yo vengo a poder llevar a cabo esto, y yo amo a todos, no me importa lo que me estén haciendo, no me importa lo que esté pasando, yo los perdono. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, amén. Es decir, el perdón debe estar en nuestro corazón, amén. Y también vemos que él tenía un amor por las almas muy grande, amén. Y él, ¿cómo lo registra? A través de la palabra, en muchas porciones nos da a entender el poder amar a otros, el poder amar al prójimo, amén. El poder expresarle a otro el amor. Gloria al Señor. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir de esta enseñanza? ¿Qué podemos nosotros hablar? Es que nosotros debemos sentir amor por las almas.
es que nosotros, Dios, nos coloque esa necesidad de poder predicarle a otros del Evangelio. Es dejar a un lado el egoísmo que quizás tuvo Jonás en ese momento y dijo: yo no creo el egoísmo, el rencor, la rabia, y nosotros poder decir: Señor, que en nuestro corazón no haya ese egoísmo. Al igual que quizás de pronto Esteban, que le hicieron algo, y si a nosotros alguien nos ha hecho algo, nosotros no, pues se lo merece. Si se pierde, que se pierda. No, hermano, porque es un alma. Amén. Un alma que a Cristo le costó ser crucificado. Un alma que a Cristo le costó dejar su reino por venir a la tierra y estar aquí por nosotros. Así como usted y yo quizás no merecíamos el Evangelio, pero Dios nos extendió la salvación porque nos ama. Hay gente de afuera que también lo necesita. Amén. Pero a veces nosotros como iglesia nos falta ese amor, esa carga, esa necesidad de predicarle a otro de Cristo, esa necesidad de nosotros poder decir: Señor, toca el corazón de otra persona. Anoche yo, mientras comía, estábamos cerca de la casa comiendo y me dio mucha tristeza y se me pasaban tantas cosas. Salió una señora corriendo a gritarle cosas a su hija y le decía: usted es una mala madre, una mala mamá con 2 niños, ¿cómo se va a ir con un hombre en un carro, hermano? Una muchacha como de 26 años con 2 niños, uno de 6 meses y otro de 2 años. Los dejó adentro en la casa y por irse a tomar, porque ya estaba tomada, seguir tomando, no le importaban sus hijos. Yo decía dentro de mí: Dios mío, la humanidad cada vez es tremenda. Como una mamá con un niño de 6 meses y otro de 2 años los deja. La mamá no estaba en la casa, la mamá estaba por allá trabajando. Los niños estaban solitos en la casa. Yo decía: Dios mío, el bebecito llega a toser, se ahoga. Yo no tuve ni paz. Yo dije: mejor no me hubiera dado cuenta, porque es que son cosas que a uno le impresionan. Pero yo a la vez decía: eso es cuando no hay Dios en el corazón. Eso es cuando las personas no conocen de Cristo. Amén. Eso es cuando las personas se vuelven, el enemigo los agarra, los envuelve y los ata, y nosotros como cristianos, como si estamos en nuestro día a día y tenemos a Dios que nos ayuda, amén, uno se vuelve egoísta, hermano, y uno dice: Dios mío, definitivamente las almas se están necesitando de Cristo cada vez más, amén. Entonces yo quiero invitarlo en esta noche a que nos concienticemos y a que nosotros digamos: Señor, necesito carga por las almas, amor por las almas. No solo el hermano Alexander y la hermana Diana, que son 2 pastores de acá de la iglesia, en mi caso no el pastor Florentino y la hermana Marlene, no, es un trabajo en equipo, hermano, es un trabajo que es de toda la iglesia, amén. El poder llegar nosotros y hablarle a otro de Cristo, que sea que se congregue aquí, sea que se congregue en otro lado, pero nosotros como iglesia poder tener esa pertenencia, ese sentido de pertenencia y de amor, y de hablarle a otro del Evangelio. Yo quiero que se invitarlo a que se coloque de pie, amén. Yo quiero decirle en esta noche, es momento de usted decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero decirle, dígale, hermano, en esta hora: Señor, aquí está mi vida delante de ti. De usted analizar y decir: ¿qué he hecho yo por la obra? Los que están aquí, o yo he hecho algo para que las almas lleguen también a los pies de Cristo. Porque al igual que por usted y por mí, alguien se dejó usar y hubo esa necesidad de predicar. Yo quiero decirle que Dios también, hay gente afuera que necesita de Dios y está esperando que Dios les hable, que Dios quizás haga un milagro. Quizás hay personas ahorita a punto de tomar decisiones que van a causar ese amor por las almas. Que no sea algo rutinario, monótono nosotros y egoísta, venir a culto y recibir y llenarnos nosotros sin darle a otro lo que hemos recibido. Es hora de que usted le diga: Señor, yo quiero en esta noche que tú coloques amor por mí. Que tú, Señor, coloques en mí ese amor, esa necesidad de predicar a otro. Señor, ayúdanos a no hacer como Jonás, a huir, a desobedecer o a pensar que tenemos la razón, Señor. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a mirar con tus ojos, ayúdanos, Señor, a sentir con tu corazón, Señor. Te lo pido en esta noche, colócanos ese deseo, esa carga, Señor, ese ferviente amor, porque yo sé lo que tú amas las almas, yo sé lo que a ti te duele un alma, Señor, yo sé lo que a ti te da por
cerrarnos en que la salvación solamente es para nosotros. Señor, cuando tú has extendido la salvación para toda la humanidad, Señor, invade este pueblo de amor, invade este pueblo de carga, llena esta iglesia, Señor. Yo te presento esta iglesia de las delicias, Padre, Señor, que tú te encargarás de usar, que tú te encargarás de llenar, de levantar. Señor, inquiétalos, Espíritu Santo. Tómalo, Espíritu Santo, toca, quebranta. Espíritu Santo, tú eres el que puede sobrar en todo aquello, Dios mío. Toma el control, Señor. Te damos gracias, amado Rey Celestial, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oh, te pido tú, Señor, tu presencia en nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu amor y bondad. Gracias te damos porque tú eres bueno para con nosotros, Señor. Gracias te damos, Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dale esa frente de palmas al Señor. Damos gracias al Señor porque nos ha permitido, hermanos, de escuchar su divina palabra, sabiendo que la palabra es la que nos conforta, nos reanima, nos redarguye, nos instruye. Alabado sea Cristo. Tomen asiento, mis hermanos. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Nayibe. Recuerdan ustedes, en una ocasión el pastor Luis Marcano, que vino a predicar aquí un domingo, y él dice que en una ocasión estaba en un colectivo, en un autobús, en Venezuela se le llaman camioneta, alabado sea Cristo, y él dice que estaba sentado y vio a alguien con un libro, y estaba titulado el libro Egoísmo Sano. Estaba leyendo el que estaba al lado de él, y él empezó como a analizar. ¿Sí se acuerdan ustedes? Gloria a Dios, aleluya, que ya lo comentó. Y a veces nosotros tenemos esa situación del egoísmo sano. Parece contraproducente. Egoísmo sano, ¿por qué? Porque tenemos nosotros esa oportunidad que el Señor nos da. Alabado sea Cristo. Bueno, mis hermanos, también a toda la audiencia que estuvo atentos a escuchar la palabra del Señor, gracias a todos ustedes. Desde la página de internet, Facebook, Las Delicias Cúcuta. Gracias a todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Que el Señor me les bendiga. Y bueno, ¿y cuánto nos despedimos de toda la audiencia, hermano, que estuvo en esta noche escuchando y estando atento a la transmisión? Alabado sea Cristo. Dios me la bendiga. Alabado sea Cristo. Bueno, mis hermanos, rápidamente, hoy estuvimos en la actividad de Muter.